Gabon, gaur eguraldiaren berri dugu hemen. Hau ez da Radio Vitoriako informatiboa, Eusko Ikaskuntzaren mai ingurua, baizik. Muy buenas noches y bienvenidos una jornada más a una nueva tertulia de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos en Radio Vitoria. Hoy les hablamos del tiempo, algo que está en boca de todos, no solo en conversaciones de ascensor. Pero vamos con las presentaciones. José Antonio Aranda, él es el responsable meteorológico. Gabón, muy buenas noches. Gabón, buenas noches. Bueno, José Antonio, trabajas en y para la Administración Vasca. Exactamente. Trabajo en la Dirección de Meteorología y Climatología del Departamento de Transporte y Obras Públicas del Gobierno Vasco. Y estas personas que te acompañan, preséntanos, ¿quiénes son? Bueno, Once Salazar, meteoróloga, física del aire, trabaja para nosotros en la Oficina de Vigilancia y Previsión Meteorológica. Estamos montando un poco lo que va a ser el futuro servicio de astrometeorología en el departamento, y lo que se trata un poco es de, pues ir adelantando paso a paso el futuro de ese servicio, ¿no? Y para ello lo que estamos haciendo es, trabajar con una empresa que es la que soporta esta Oficina de Vigilancia y Previsión Meteorológica, una fundación. Y Joseba Gaña, el otro invitado. Joseba Gaña, también físico del aire, también trabaja con nosotros desde hace tiempo, ha estado, así como Onince ha estado trabajando unos años en MTV, ha estado trabajando en medios de prensa como Telecinco, Canal Plus, ya nos dirá luego ella las cosas que estaba haciendo. Joseba ha estado trabajando más en áreas de oceanografía, en ASTI, y pues también con bastante experiencia en temas de meteorología y de todas estas áreas relacionadas con la meteorología, que son muchas. Uh-huh. En este tema y en esta cuestión, quizás para introducir también nuestro tema de conversación en los próximos minutos, la primera cuestión que me habéis dejado clara, que hay que comentar y que hay que aclarar antes de empezar, es la diferencia entre tiempo y clima. De ahí viene luego también meteorología y climatología. Son términos que son empleados continuamente, por ejemplo, en los medios de comunicación, por cualquier persona en la calle, y no sabemos muy bien lo que es tiempo, clima. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, todas estas palabras que tienen la parte lógico, etcétera, detrás, significa ciencia que estudia algo, ¿no? En el caso de la meteorología, es la ciencia que estudia los meteoros, y los meteoros son aquellos fenómenos que se producen en la atmósfera, en un momento determinado, y son situaciones concretas, variables concretas, ¿no? El clima, en cambio, la climatología es la ciencia que estudia los fenómenos climáticos, y clima es el estado medio de una atmósfera. Entonces, cuando decimos que hay un clima que es de alta montaña, pues eso sabemos que es un clima ventoso, frío, etcétera. Si es ártico, es un clima también frío, seco, etcétera. Y si hablamos de un tropical, todos sabemos lo que es el clima tropical, ¿no? En cambio, cuando en un partido de fútbol se dice que las inclemencias climáticas han impedido que se realice este partido, pues claro, o ese campo de fútbol debe estar muy mal localizado, porque debe estar en la punta de una montaña, o debe estar dentro del mar, ¿no? O dentro de una selva en la que no se puede jugar, pero nunca, o prácticamente nunca, ¿no? Entonces, son palabras que se mezclan que están muy mal. O sea, Y hay que decir condiciones. el tiempo. Eso es lo más claro. ¿Qué tiempo vamos a tener mañana? ¿Qué tiempo estamos teniendo en este momento? El tiempo impide. ¿El día o el tiempo? Y eso es. Y en el caso del partido de fútbol, el tiempo impide. El tiempo, las malas condiciones del tiempo, o las malas condiciones, en todo caso, meteorológicas, en todo caso. Pero lo mejor dicho es el tiempo. Eso es. Seguramente por querer dar un término como más rico, más correcto, pues en este caso uno se equivoca. A todos nos pasa, pero bueno, siempre que vayamos eliminando esa confusión, pues yo creo que haríamos algo bien, ¿no? En esta materia, yo voy a repetir por lo tanto una y otra vez la palabra tiempo, y luego vosotros ya daréis
las notas que sean necesarias. Pero en esta materia, a nivel competencial, la Comunidad Autónoma Vasca tiene competencia para poder informar a sus ciudadanos de la información del tiempo, para poder hacerlo en su televisión, en sus radios públicas, como es el caso en el que hoy charlamos. Por supuestísimo que sí, o sea, no hay ninguna duda. El Estatuto de Autonomía, ya el Estatuto de Garnica, ya determina que la comunidad autónoma tiene competencia exclusiva en temas de meteorología, de servicio meteorológico, con unas pocas limitaciones. Y las limitaciones son aeropuertos, defensa, y no me acuerdo, creo que hay alguna otra más, pero de ese tema. O sea, Materia supranacional igual. Sí, pero prácticamente, y temas de relaciones con el extranjero. Son las únicas limitaciones que pone. Entonces, bueno, tenemos absolutamente. Otra cosa es que, teniendo la competencia, que nos la da el estatuto y que es plena, no tengamos la transferencia de medios. ¿No está transferida? No está transferida. Es una pena, pero bueno, todavía no está transferida. Esperemos que en un futuro se transfiera ese tema. Es un tema, además, que no tiene sentido no transferirlo, porque se podría llevar cada autonomía o cada zona dentro del Estado lo que tiene que hacer es especializarse en sus necesidades, ¿no? El Instituto Nacional de Meteorología lo que hace, desde mi punto de vista, es un tema general, ¿no? Tiene que dar servicios a todo el mundo y dar el servicio que puede a todo el mundo. Pero claro, no llega a las necesidades particulares que tiene cada centro. Y por poner unos ejemplos, pues el Levante necesita mucho de una información meteorológica orientada al turismo, por ejemplo. Las Baixas, otro caso. Las Rías Baixas pues necesitarían orientado al mar, orientado también al turismo en verano, orientado, bueno, depende un poco. Y el País Vasco necesita otro tipo de orientaciones, ¿no? Y entre ese otro tipo de orientaciones es parte fundamental todo el tema que va orientado a la población. Estamos en una zona que es, desde un punto de vista antropogénica, muy fuerte, o sea, la presión antropogénica que hacemos sobre el territorio es muy fuerte y por tanto tenemos problemas de inundaciones, tenemos problemas de que necesitamos, como urbanos, ya que somos, mucha información de carácter meteorológico para optimizar nuestros sistemas y nuestros recursos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues cada uno de nosotros hemos ido. Para ponerte un poco unos ejemplos, ¿no? En el País Vasco, pues el Instituto Nacional de Meteorología puede disponer del orden de 10 estaciones automáticas, ¿no? ¿La más conocida, Igeldo? Sí, efectivamente. Igeldo es además, con mucha historia. Igeldo la fundó el padre Juan hace un montón de años, ya en el siglo pasado, a principios del siglo pasado. Y bueno, nosotros tenemos una red de casi 100 estaciones en tiempo real, ¿no? Que nos están suministrando datos. Eso lo que nos está indicando es un poco la necesidad de información en tiempo real que tiene la sociedad, porque nosotros lo que queremos es todos esos datos recibirlos para suministrarlos a compañías de seguros, a instituciones, a todo el mundo. El gobierno vasco, no sé si ha tomado la determinación, si está tomada o no, de crear un servicio vasco de meteorología con información a tiempo real, las 24 horas del día, los 365 días del año, una página web, por ejemplo, a la que cualquier ciudadano pueda acceder y tener previsiones a 72 horas. No sé si el gobierno vasco tiene planes que, mediante ese servicio vasco de meteorología, el servicio que tiene, por ejemplo, Euskal Telebista, Euskal Irrati Telebista, tenga información de ese servicio vasco y ya no tenga que depender tanto de la información del Instituto Nacional de Meteorología. En ese camino se va, aunque no esté transferida, se puede tener un servicio vasco propio y dar información de ese servicio vasco al ciudadano. Bueno, el Servicio Vasco de Meteorología se creó ya en el año 90 y desde entonces estamos trabajando un poco, todo en la sombra que podemos, pues para poder hacer las cosas, porque el día a día te come y si sales afuera, pues al final, bueno, la cantidad de demanda que hay de información nos comería y nos dejaría hacer nada, ¿no? Pero bueno, ya es hora de empezar a salir al público y ya el consejero, el señor Amán, ya bueno, pues ha tomado la decisión de impulsar fuertemente todo el tema del Servicio Vasco de Meteorología para los próximos años. De hecho, ya ha creado, durante el año pasado creó lo que se llama la Dirección de Meteorología y Climatología. O sea, es más que un servicio y ya por tanto le está dando una fuerza más, bueno, le está dando más importancia, ¿no? Por otra parte, bueno, pues está trabajando con la Oficina de Vigilancia y Predicción Meteorológica, que es, bueno, que hay ahí 11 personas que están trabajando en montar esa operatividad que necesita
el Servicio Vasco de Meteorología para poder ser operativo 24 horas, 365 días al año, ¿no? Y en eso se está. De hecho, hoy mismo el consejero ha enseñado parte de la web que por primera vez empezamos a ofertar al público. No es una web operativa desde el aspecto de que bueno pues solamente se va a modificar los días de labor, pero bueno, es la primera fase y en breve, pues esta semana o la semana que viene, cuando le estime oportuno, se dará a conocer a todos los medios de comunicación toda la web. Entonces, bueno, se está trabajando y estamos trabajando muy fuerte en ello, y de verdad, estas personas que me acompañan y otras muchas que hay detrás. Detrás del proyecto, bueno, pues la verdad es que están trabajando muy fuerte. Están y estamos. Hasta llegar a ese punto que te decía, de que la Radio y Televisión Pública Vasca pueda decir según información. Por supuesto, la radio o televisión vasca, como cualquier otra radio, al final son usuarios potenciales de un servicio. El servicio es público, el servicio hay que darlo al que lo solicite, a cualquier persona que lo solicite y punto. No tenemos otra obligación más que dar lo que nos pedís. Más tarde, más temprano, llegará una nueva polémica. En este país vivimos continuamente en polémicas y seguro que luego también hay que hablar de dinero. Esto supone un dinero, luego habrá que negociar cupos, bueno, habrá que dejar pasar el tiempo, pero está claro que el Servicio Vasco de Meteorología cada día va con nuevos pasos hacia nuevos objetivos. Olinche, bien, hemos hablado de meteorología. Los oyentes, yo mismo, ¿cuánto me tengo que fiar en cuanto a horas de una previsión meteorológica? Bueno, esa pregunta además es muy interesante porque mucha gente constantemente te pregunta ¿y qué tiempo va a ser dentro de una semana? O me caso dentro de un mes, ¿qué tiempo va a ser? O en Semana Santa. Yo he La gente se adelanta mucho. Sí. estos días incluso, pues eso, Semana Santa, estoy en Indonesia, dame el tiempo de Yakarta. También. Hay mucha gente que cree que la previsión del tiempo la puedes hacer prácticamente a cualquier plazo. Lo he escuchado en la competencia y un colaborador le da, dentro de 15 días en Yakarta, si la poder, previsión es se puede dar. Si se modelo, se te dan una aproximación, pero normalmente, más allá de 4 días, es muy poco fiable ya la previsión. A 4 días, hoy en día, se puede hacer una previsión bastante certera, aunque sobre todo son las primeras 24 o 48 horas. Incluso hasta 3 días, bastante bueno. Normalmente nosotros hacemos para 4 días. Esto y eso no se complica más en Euskal Herria que en otros puntos. Es más fácil dar el tiempo en Castilla y León, Castilla-La Mancha o en el Levante que en Euskal Herria. Bueno, hay zonas que son más complicadas en cuanto a la previsión meteorológica que otras. Y por supuesto el País Vasco sí que es complicado por la orografía, cercanía al mar, la situación en la que está, ¿no? En la latitud en la que está. Aparte, la península ibérica, pues eso está rodeada de mar, donde hay menos datos. África está también por el sur, donde hay menos datos. Y siempre zonas donde hay menos datos, pues bueno, los modelos luego pueden fallar más, ¿no? Así que sí que es más difícil. El País Vasco, desde luego, es una zona complicada. Ahí dentro de la península ibérica también sería una zona complicada. Pero hay otras zonas como Inglaterra o zonas más llanas donde no hay tanta montaña, pues que puede ser más fácil, ¿no? El prever el tiempo. ¿Cuántos tiempos tenemos Olinche de Euskal Herria? ¿Cuántos tipos de tiempos? Bueno, existen diferentes clasificaciones, pero más o menos quizás en 4 grupos grandes se podría dividir. Está la zona de la costa, que es un tiempo un poco más atlántico, que tienes bastante más nubosidad, más precipitaciones y temperaturas bastante más, bueno, rango térmico bastante más pequeño, no hay temperaturas extremas, no son inviernos muy fríos ni veranos muy cálidos. Luego tenemos la zona un poquito intermedia que podría abarcar la zona sobre todo del norte de Álava, que es una zona donde los tiempos extremos son un poquito más fuertes, tenemos ya menos precipitación, temperaturas máximas más altas, inviernos más fríos. Más continental. Más continental, exacto. No influye tanto el mar, no influye tanto toda la entrada de vientos del norte y tal. Luego tenemos también la zona de montaña, que eso tiene ya también un tiempo característico. Hablas de Pirineos. Los Pirineos, exacto. Ahí ya con tiempo también más lluvioso, más tormentas. Más o menos se puede dividir en 4, hay diferentes clasificaciones. El cuarto Mediterráneo. Y luego zona de Y vida. luego se me ha olvidado, ¿no? La zona de vida, sí. Más allá de la Sierra de Cantabria.
Ahí está una frontera en el país, en la Sierra de Cantabria. Rioja Alavesa tiene su clima específico, pero también el sur de Navarra, ¿no? Más o menos parecido al sur de Álava. Ujú. Estas son zonas muy llanas, en las que los inviernos suelen ser bastante duros, fríos y con pocas precipitaciones. La media baja muchísimo de precipitación, si la comparamos, por ejemplo, con la zona costera. Y también veranos muy cálidos, temperaturas extremas. 4 tipos de tiempos. Nosotros en el trabajo que tenemos en Radio Victoria tenemos contacto con, sobre todo, norte, sur, este, oeste de Álava. Se quejan mucho, por ejemplo, en Rioja Alavesa, cuando escuchan la información del tiempo en Radio 6, Ratia, Euskal Telebista, sobre el sur de Euskal Herria. Olvidados se sienten en cuanto al tiempo. Mal tiempo en el País Vasco, lluvias, cuando resulta que aquí tenemos buen tiempo. Por favor, que den mejor el tiempo. Parte de razón no les falta. La verdad es que nosotros también llevamos desde hace tiempo que tenemos que poner ahí una o varias estaciones meteorológicas en esa zona. Tuvimos durante muchos años una estación en La Guardia que nos estaba dando información en tiempo real de esa zona. Se hicieron una serie de obras y a partir de entonces dejamos de tener esa información. Y desde entonces, pues el día a día que te va comiendo el trabajo nos ha impedido el que pongamos más estaciones en la zona. Tenemos que hacer un esfuerzo y tenemos que empezar una de las cosas que es muy difícil, que de esto pueden hablar mis dos compañeros meteorólogos, pero una de las cosas que tenemos que hacer es un esfuerzo por intentar, dentro de la predicción y dentro de incluso la vigilancia y el decir qué está pasando en cada momento, comercializar mejor la información. En ese sentido, bueno, tenemos también que criticarnos a nosotros mismos. Yo soy crítico con la información del tiempo que se da en nuestra casa, sobre todo si uno lo compara con TV3. No sé, Lince, si has tenido la oportunidad de ver el tiempo en TV3 para la comunidad de Cataluña. Para mí es una información que todavía tiene mucho que mejorar. La propia información de televisión. Y eso que se están haciendo esfuerzos en cuanto no solo hablar de 12-24 horas, sino de 72 horas, de dar una información más completa. Pero si uno ve TV3 se da cuenta que todavía se pueden hacer mucho mejor las cosas. Tenemos mucho camino por recorrer. En Cataluña tiene una afición a la meteorología impresionante, hay muchos observadores, a la gente le interesa mucho y llevan muchos años ya trabajando en ello, y en TV3 tiene un equipo muy informado desde hace muchísimos años. Y, por ejemplo, solo hay que ver el tiempo que dedican a la información del tiempo dentro del informativo. Son un poco más de 5 minutos. Y eso es muy difícil verlo en televisión. Y entonces sacan imágenes de tiempo real en algún punto, también sacan fotos que ha podido enviar algún aficionado a la meteorología, etcétera. Y luego los presentadores. Y eso también es una cosa, yo creo que importante. Los presentadores son meteorólogos y ellos mismos hacen la previsión. Y eso sí que tiene su grado de importancia, porque a la hora de explicar los fenómenos, a la hora de un poquito de transmitir esa, digamos, ese conocimiento y un poquito el interés que tiene uno mismo en esos asuntos, lo transmites un poquito más si tú lo sientes también. Y eso en TV3 lo cuidan mucho. Es un equipo de meteorólogos que bueno, se han formado, digamos, después de cara a poder transmitir esa información, ser buenos comunicadores. ¿Tienen, Joseba, Servicio Catalán de Meteorología? Creo que está así el Servei, es un servicio catalán y bueno, sí, lleva bastantes más años. Es que aquí, ¿no? Bastante más tiempo. Hablando de hombres, mujeres del tiempo, Joseba, ¿cuál es el que se te ha quedado a ti en la retina? ¿Cuál es el que más te gusta? En ¿El estos mejor momentos, el mejor profesional, el mejor meteorólogo? bueno, y a mí me ha gustado siempre pues Maldonado, que últimamente que da en la primera, ¿no? En televisión española, como meteorólogo, ¿no? Luego hay muchos periodistas que también suelen dar el tiempo, que también me han solido gustar. Por ejemplo, en la ETV1, Andoni Espuru, que ahora ya no da, pero sí que me solía gustar porque explicaba muy bien todo, y transmitía muy bien las cosas a la gente. Además se le notaba que le gustaba, ¿no? En este sentido, ¿Nietzsche ha tenido experiencia en televisiones? ¿En cuáles? Pues hice un verano en ETV, en ETV2, pero eso ya hace ya como 5 o 6 años, ya ni me acuerdo, vamos. Ahí empecé, después he estado en Canal Serie Digital, 2 años y medio, y después he estado en Telecinco, que es lo último que he hecho en televisión. Claro, es muy sencillo hablar desde estos micrófonos donde uno puede hacer el gesto que quiera y nadie le ve.
es complicado. Es fácil pensar, bueno, si es una información que le gusta a todo el mundo, que lo podemos controlar más o menos todos, que está todo... No, es complicado, porque tienes que ser fiel a la información que estás dando y además tienes que intentar que la gente te entienda. Hay palabras técnicas que tienes que evitar decirlas porque la gente no te va a entender. ¿Alguna, por ejemplo, que te vuelva loca? Que recuerdes que, bueno, tengo que decir esto, pero lo tengo que decir que de manera que me entiendan y a ver cómo me las arreglo, y que estabas todo el rato, mientras hacías la grabación o el directo, según los casos, pensando en ello. No, muchas veces, sobre todo cuando explicas un poquito la situación sinóptica, el mapa del tiempo, con las borrascas que se acercan, un frente ocluido, y decías, el ocluido no te lo van a entender, a ver cómo lo puedo decir de manera que sepan que esto puede traer lluvia, pero no es tanto como un frente frío, un poquillo así. Eso sí, tienes que un poquito abstraerte de cuando has hecho tú la previsión y decir, bueno, ahora tengo que colocarme aquí y decírselo a la gente para que pueda entenderlo. Que le dieras un frente ocluido, a la mayoría de la gente no dice absolutamente nada. Es que decirlo un poco. Lo que pasa es que también el problema que tienen muchas televisiones hoy en día, y también algunas radios, es el poco tiempo que se puede o se dedica a la información del tiempo, porque se han hecho estudios y parece ser que la gente mirando el tiempo aguanta poco tiempo. O sea, la gente se fija en el símbolo que tiene sobre su ciudad sin escuchar muchas veces a que lo está explicando y ya cambia y ya se tiempo. Y entonces es un problema que muchas televisiones lo que hacen es pues dedicar poquito tiempo, resumir, pero eso tiene un problema, que no puedes explicar bien a la gente lo que quieres decir, ni puedes dar el suficiente detalle como para que sepan que, bueno, aunque hayas puesto un sol en esa zona, ten cuidado que a primeras horas tendrás algunas nubes, incluso te puede lloviznar, pero luego no. Entonces, es un poquito tienes que saber un poquito dar ese otro paso a la hora de comunicar a la gente. En este sentido, ¿algún profesional que te parezca digno de imitar o de fijarse en él? A mí los de TV3 me gustan, lo que pasa es que aquí la gente no los ha visto, pero me gusta porque son buenos profesionales y yo creo que la mayoría de ellos comunican muy bien, pero tienen el tiempo que necesitan para poder explicar lo que es importante. Es que es muy difícil explicar lo que va a hacer en todos los sitios en 2 minutos. Me parece muy complicado, ¿no? Yo la verdad les hablo del tema de TV3 para todas aquellas personas que no han podido ver la televisión catalana, porque viendo TV3 sin saber mucho sobre la materia uno llega a una conclusión, o por lo menos yo llego a esa conclusión. Lo hace con salero profesional, algo muy complicado, lo de ser profesional y a la vez tener salero y ser buen comunicador. En este sentido, José Antonio, tenemos un hombre que trabaja en estas materias, que es un buen comunicador y que es un referente, creo, por lo menos en mi opinión, en la meteorología a nivel de Euskadi. Pello Zabala. Por supuesto que es un referente histórico dentro de la meteorología del País Vasco, eso está clarísimo. ¿Buen comunicador? Perfecto. Perfecto. Además, engancha con todo el mundo, con todo tipo de edades, engancha con gente de todo, bueno, de ambos idiomas y bueno, y eso, además de Salado, es una persona majísima. Un hombre empeñado en esta materia, en la creación de un servicio vasco de meteorología. La verdad es que un observatorio único. Está en uno de los mejores observatorios de Euskal Herria, ¿no? Desde luego, tiene pocos sitios más altos para ver qué tiempo hace en los diferentes sitios. Sí. Pero un hombre que se relaciona con las témporas. Y ahí os llevo otro tema. ¿Qué os creéis de las témporas y qué no os creéis de las témporas? ¿O no os creéis de las témporas nada? Bueno, personalmente... Ella nos enfada, ¿eh? No. Yo he estado en alguna situación con Pello y siempre le he dicho a él también lo mismo, ¿no? A mí me encantaría creer en las témporas, me encantaría. O sea, qué cosa más poética que algo que está unido a la luna, algo que está unido a un pastor, a personas sin intereses, sin segundos intereses. Y la verdad es que es algo que joder, me encantaría que hubiera y que fuera verdad, porque la verdad es que sería todo un lujo, ¿no? Pero, hombre, la verdad es que mientras alguien no me lo demuestre lo contrario, y todavía todo lo que hemos visto, a mí por lo menos no me lo demuestra, pues hombre, yo sigo pensando, yo prefiero creer en lo que me dicen estas personas que tengo aquí, y bueno, pues dejo al que quiera creer en las temporadas que siga creyendo. Dentro de los profesionales en esta materia, ¿hay quien cree en las temporadas? Bueno, yo personalmente en principio no tiene ninguna base científica y entonces pues no. ¿Has conocido algún científico que cree en ello? En principio no. Yo lo que sí suelo hacer es seguir, ¿no? Lo que suele decir Pello Zabala y a ver si acierta o no.
Y bueno, en principio, como tengo la experiencia de que hombre, algunas veces acierta, otras veces no, y aparte las temporadas, claro, son muy generales, ¿no? Y entonces, ¿ha acertado o no ha acertado? Decir sí o no es muy difícil también, así que... De todas formas, yo nunca he visto una temporada de verano en la que no hubiera tormentas, por ejemplo. Claro, Entonces, se dicen cosas que van a ocurrir normalmente. Los días de temporada que hagan, al final salen las tormentas siempre por todos lados. Entonces, bueno, pues, no sé, a mí me parece... Bueno, me parece muy bien. Si cada uno crea lo que quiera creer, ¿no? Otra materia, cambio climático. ¿Qué hay que creerse del cambio climático, Nietzsche? Bueno, Dicen que tenemos temperaturas pues más calientes, que hay una evolución de recalentamiento del planeta, ¿cierto o no? sí, el último estudio que han hecho dependiendo de las Naciones Unidas, el IPCC, en el tercer informe sí que se refleja que la tendencia es a una subida de la temperatura de la Tierra global. Eso ha quedado bastante ya, digamos, certificado, eso sí. Lo que ocurre es que, y también está claro que algunas, o sea, la influencia antropogénica sí que hace que la temperatura suba, sobre todo con las emisiones de gases de efecto invernadero como es el CO2. Eso sí que influye en que suba la temperatura. Ahora, que es el ascenso que se ha experimentado en la Tierra, que sea simplemente fruto de la influencia antropogénica, todavía no está del todo comprobado. Es muy probable. El informe dice que es probable que sea esa la razón. Entonces todavía queda mucho estudio por hacer. Vamos a tener en cuenta que se tiene que tener datos de toda la Tierra. Hay zonas en las que es muy difícil tener estos datos, hay datos que no son muy fidedignos y bueno, luego el clima, claro, cambia un poquito dependiendo de la zona, el tiempo, entonces es bastante complejo. Pero bueno, lo que sí está claro es que la tendencia es a que la temperatura está subiendo. Ha subido también. Con datos, tenemos datos para comprobar que la temperatura ha subido en Euskal Herria en las últimas décadas. En Euskal Herria apenas se nota muy poquito. Hay muy pocas estaciones además que tengan series largas como para poder determinar ese tema. Hay algunas estaciones que han subido, otras han bajado ligeramente. De todas formas, para que os hagáis una idea, solamente hay 1000 estaciones en el mundo que tienen toda la serie completa de datos del siglo pasado. Entonces, y de esas 1000 estaciones, pues muchas las ha ido comiendo las ciudades, ¿no? ¿Y en la península? En la península, de todo, o sea, de que tengan 100 años de datos, poquísimas, pueden ser 4 o 5, no lo sé, pero ¿Y en nuestra comunidad ninguna? que yo sepa no. Entonces, más hay que tener en cuenta que lo que se está midiendo es la temperatura media global. Luego podría Sí, ser localmente... durante ciertos años, por ejemplo, en la comunidad vasca, incluso podría ser que hubiera descendido. Se está hablando de una temperatura media a nivel global. Estamos en una época interglaciar. Efectivamente. Sí, O sea que luego vamos a volver a una época glaciar, dependiendo de los parámetros orbitales, ¿no?, astronómicos. Tranquilidad, de todas formas, no serán 4 días. Tranquilidad, según el ciclo de Milankovitch, suelen ser 100.000 años de época glaciar y 10.000 años de interglaciar, ¿no? Tranquilo. Y en estos momentos estamos al final de la época interglaciar, ¿no? ¿Cómo que al final? Hacia el final. Son 10.000 años, pero puede empezar a llegar a la época glacial de aquí a 100 años, 1.000 años, algo así sería, ¿no? De todas maneras, ya ves, en estos momentos lo que más nos está importando, lo que más se oye en los medios de comunicación es el efecto invernadero, ¿no? El calentamiento del planeta. Ahora no sabemos cómo repercutirá el aumento del CO2 y todo esto, pues en estos ciclos de Milankovitch que eran naturales en principio. Iban a desaparecer las masas polares, que las costas iban a ser invadidas por el agua. Bueno, también otro de las conclusiones de este informe es que sí que va a subir el nivel de los océanos, el nivel del agua. Pero no en grandes... No, es entre 0,09 metros y 0,88 metros. En 100 años. En 100 años, sí. Ya sé que es mucho. Pero sí es mucho, a nivel global es mucho. No nos va a comer en 4 días. No, pero muchas islas sí que puede suponer, islas coralinas, especialmente el Pacífico, y todo eso sí que puede suponer un problema serio, ¿no? Y se llega a la conclusión de que es el ser humano con su influencia. No, es probable, como ha dicho Nietzsche, es muy probable que sea el hombre el que haya originado parte de ese cambio, pero eso no es así como sí que está muy claro que ha habido ya una subida de las temperaturas, especialmente de las temperaturas invernales y especialmente de las temperaturas de las mínimas del día, o sea, las primeras horas del día, ¿no?
el resto no está claro. Es más, está muy claro, por ejemplo, que han subido las temperaturas a nivel de superficie de la Tierra. Pero, por ejemplo, durante los últimos 20 años, los satélites no están dando que sería una subida de temperatura en toda la atmósfera, o sea, y a todas las alturas. Entonces, bueno, pues hay muchas incertidumbres todavía. Ahora, pues, Antonio, llega mi tío abuelo de Segoitia y te dice, o sea que no hay cambio climático. Pero ¿qué dices, joven? Antes sí que nevaba. Sí. Y es posible que tenga razón. Yo no voy a decir que sí ni que no. Me faltan datos para decir si tiene razón o no. A ver, los informes sí que determinan que las temperaturas mínimas invernales han subido. Y han subido del orden de 0,8 grados centígrados. O sea, casi 1 grado centígrado en el último siglo. Y es cierto que han subido, pero subieron sobre todo a principios del siglo, bueno, entre el 10 y el 40 aproximadamente, y han subido a final de estos últimos 25 años. En esas dos subidas principales. Entonces, dentro de esas subidas, hombre, 1 grado es mucho grado a la hora. 1 grado son 100 metros que baja o que sube la nieve. Entonces es mucho, ¿no? Y es posible que tenga razón. Pero hay una carga, desde mi punto de vista, y que perdone si no estoy de acuerdo, pero desde mi punto de vista hay una carga muy subjetiva en lo que se dice. Antiguamente, es cierto que, bueno, pues que las nevadas provocaban muchísimos problemas en la gente, especialmente desde el punto de vista de que las casas estaban mucho peor. Antiguamente, hace 80 años, que había casas sin cristales, o sea, casas sin cristales casi, ¿no? No estaban recibidas las casas. Los tejados eran simplemente unas tablitas y por allí pasaba todo el frío del mundo. Este año sí que ha nevado bastante. Digo esto porque son 20 días sin lluvias en Euskal Herria, según escuchaba esta semana la información del tiempo en nuestra casa, y todavía queda nieve en el Gorbella, ¿no? Sí, por encima de los 800 metros ha nevado mucho, mucho, mucho. O sea, ha habido mucha nieve. Habrá habido en la punta de Gorbea o en zonas así protegidas de orden de metro y medio de nieve, que es mucha nieve, la verdad es que es mucha nieve. De todas formas, las nevadas extraordinarias han sido extraordinarias toda la vida, ¿eh? Y de la nevada y de las mayores nevadas que se recuerdan en todos los sitios, pues pueden ser la de 1888, que es una nevada que anduvo entre 1 metro y 2 metros de nieve, depende de las zonas, pero estamos hablando de la mayor nevada en los últimos 150 años, o sea, que es algo impresionante, ¿no? O sea, entonces, claro, y yo, sin embargo, en los pocos años que llevo en Álava, llevo 8 o 10 años, he visto nevadas de 1 metro, un par de ellas. Entonces, bueno, sí, es posible que haya cambiado, pero bueno. Los 17 grados bajo cero que recuerdo, a pesar de la juventud, entre comillas, pero 17 grados bajo cero sí que los he vivido en Vitoria, también es una situación excepcional, ¿no? 17 grados bajo cero hubo el otro día, En Iturrieta. en Iturrieta, por ejemplo, y hubo 16 grados bajo cero también en algunas zonas de Zuya, del área de Zuya. Entonces, bueno, son situaciones en las que no se dan todos los años, está claro. 5, 6, 7 grados bajo cero puede haber todos los años. 10, 12 también, bastantes años. Y ya cuando pasamos de 15 para arriba ya son cada cierto número de años, cada 10 años, cada 8 años, cada 6 años. Sí, pero sí que se dan cada 7, 8 años, se dan una de estas. Quiero decir que no es nada tan raro como se pueda pensar. Quizás hay que pedir una reflexión también a los oyentes respecto a la última nevada, que insisto, fue una nevada importante respecto a la cantidad caída. ¿Cuánto ha durado la nieve en los montes cercanos a Vitoria y cuánto ha durado en la capital? La capital hoy en día es una referencia de la vida de la mayoría de los alaveses, los coches, la circulación, con lo que en 24 o 48 horas la nieve desaparece, pero sales al extrarradio y la nieve está allí. Pero puede salir, antiguamente no se podía. Hoy en día yo vivo en un pueblo que, como suelo definir, tiene 30 habitantes y 300 vacas, ¿no? Y en ese pueblo la nieve, bueno, ha habido muchas veces que hemos tenido una nevadita de 2 centímetros de los 15 días, en los pocos años que llevo ahí, ¿no? Y entonces, bueno, pues claro, la gente dice, es que antiguamente colgaba el hielo de las tejas, ¿no? Y había que ir rompiendo la nieve de los tejados, tal, para que no caiga y tal. Sí, pues que ahora, hoy en día hay canalones.
Antiguamente la gente no tenía la ropa que tiene hoy. Antiguamente no había los quitanieves que hay hoy. O sea, a las 9 de la mañana mi pueblo ya no hay nieve. Y es un pueblo de 30 habitantes. Entonces, claro, las condiciones han cambiado drásticamente. Que haga más frío, que haga menos frío, no lo sé. Eso ya... Olinche, en Euskal Herria, ¿a qué debemos temer respecto a la meteorología? ¿Qué quiero decir? ¿A tormentas, a inundaciones, a galernas? ¿Cuál es la mayor preocupación de un meteorólogo cuando sobre todo intenta prevenir? Realmente la mayor preocupación, pero sobre todo en cuanto a su difícil predicción, digamos, son las galernas. Aparte, bueno, ya sabemos todos que suele ocurrir sobre todo mayo, bueno, más o menos los meses de primavera y verano, y generalmente es con tiempo muy tranquilo, estamos todos en la playa, con día muy caluroso, prácticamente no hay viento, si hay viento es viento del sur, todos muy felices, tranquilos, y de repente entra la galerna. En 10 minutos se cambia, ya sabemos, drásticamente el tiempo, y antiguamente pues había muchos problemas, sobre todo por gente que estaba en la mar. Sobre todo, bueno, muy antiguamente pescadores, pero también puede ser gente que haya salido a navegar, navegación deportiva. Y eso crea muchos problemas, y lo importante es que es muy difícil hacer una previsión de las galernas porque ningún modelo de los que utilizamos hoy en día puede preverlo. Lo que tenemos que hacer, y de hecho lo hacemos, es ir vigilando toda la costa del Cantábrico, cómo va evolucionando la presión, la temperatura, sobre todo Galicia, Asturias y Cantabria. Entonces, bueno, vamos mirando un poquito los parámetros cómo van variando, y si vemos que ese día en el que estamos es muy propicio para que se pueda formar una galerna, estamos alerta, y con más o menos 2 horas de antelación podríamos dar la alerta. Pero es, digamos, nos decimos complicado. Claro, para las personas de interior, para los alaveses, es bastante desconocido el tema de las galernas. Sí, porque prácticamente ni llega a notarse. Día de calor, que entra una capa de aire frío, ¿qué es una galerna? Sí, bueno, eso sería un poco, entra una masa de aire fría comparada con la masa de aire cálida que tenemos encima, ¿no? Un día de estos de verano con bochorno, viento sur en general, que suele ser determinante para que no salte la brisa y se forme la galerna, ¿no? Esos días, yo no sé si tienen que ver o no, igual te hablo de una salida de viento norte sin más, pero en la llanada solemos decir, cuando miramos a Gorbella y vemos la nieblilla y cómo el cambio es radical de 10 grados de temperatura y cómo avanza como una nieblilla, mira, huele hasta mar. El olor a mar llega aquí a la llanada. Eso mismo se comenta en Zuya y se comenta en muchos pueblos de... Normalmente aquí en la zona de Vitoria es muy típico que en verano, esos días que ha hecho un día precioso, un calor, un vientito sur, en todo caso, muy flojito, etcétera, de repente a eso de las 6 de la tarde, 5 de la tarde, que estás en la piscina, estás en la marra y pum, de repente te pega un bajonazo la temperatura impresionante. Este mismo bajonazo de temperatura en el Valle de Zuya, por ejemplo, se produce a las 4 o 3 de la tarde. Y en el Valle de Llodio pues se produce a las 12 del mediodía, y en Guernica se ha entrado a las 9 de la mañana. Son la típica frente de brisa de mar. No es una galerna. No es una galerna, no. Una galerna es un fenómeno muchísimo más violento que produce muertos. Pero llega la llanada. No, para nada, para nada. La galerna, en teoría, a partir de los 10, 20 kilómetros hacia el interior de la costa no se nota. Hablando de muertos, el suceso más trágico, Bermeo. Efectivamente, el año 12 fue... agosto. 1912. Sí, por ahí. Yo ahí hubo algo, tengo por aquí los... Sí, unos 144, creo. Murieron, ¿no? Pescadores murieron. Como para no recordarlo. Claro. Pero también las embarcaciones de entonces no serían comparables a las de ahora, pero es un fenómeno que realmente hay que tener mucho cuidado, porque sobre todo es sorpresivo, no avisa. Y en los últimos años, la galerna que más tengáis en la Pues reserva. la del 1977, que dejó muertos también en tierra, no sé si ¿Y la del año pasado? Sí, hubo un muerto también. Sí. Sí, el año pasado, el 13 de mayo. También hubo un muerto y fue... Cada año tenemos como 2 o 3 galernas tranquilamente, lo que pasa es que también igual diferente intensidad, y si es justo un día entre semana, pues igual es menos problemático, pero si justo coincide con un domingo a mediodía, pues... Ahora se están estudiando estas cuestiones que se llaman CPDs en Estados Unidos, Coastal Path Disturbance, que son perturbaciones atrapadas en la costa, ¿no?
entre la cordillera, una cordillera que sea paralela al mar, y el mar es como que se atrapara una masa de aire cálida, determinada por cuestiones pues a escala sinóptica, ¿no? A escala global, y luego pues eso, una masa de aire frío que llega de un lado, pues se va acelerando y va moviéndose pues eso hacia esa masa de aire cálida, ¿no? ¿Y hay un punto más crítico que otro en la costa vasca? ¿Es más crítico Narnia que en Narribia? Suele manifestarse más fuertemente en la costa ya guipuzcoana. Va cogiendo generalmente fuerza a medida que se va trasladando normalmente se suelen formar por Cantabria muchas veces. Y cuando llega al País Vasco es cuando más fuerza tiene, y cuanto más al este se desplaza, más fuerza. Sí, Normalmente mueren las galermas en a partir de Biarritz ya por la prácticamente costa. empiezan a desaparecer, ¿no? ¿Por el ángulo que se forma en la costa? Por eso mismo. Y a veces se nota también, sí, en algunas zonas de... Sí, nacen en Galicia, nacen en Asturias. Y van al choco. Y van hacia el choco. Sí. Entonces, claro, cuanto más vayan avanzando, más se van acelerando y más se van alimentando del aire caliente. Y da la casualidad que en esos momentos donde hay más aire caliente es en la zona más guipuzcoana. Pensaba anoche que me ibas a decir que el desastre natural que más preocupa a un meteorólogo son las inundaciones. En cuanto a las inundaciones, hay que tener en cuenta también otros aspectos, porque las inundaciones no solamente vienen provocadas por la cantidad de lluvia que caiga. Sabemos que muchas veces pues algún cauce tiene algunos problemas de taponamiento o depende de dónde estén construidas las casas, si están construidas en zonas inundables. Es decir, que el dónde construyamos, dónde vivamos o las acciones que hagamos en la ribera de los ríos son muy importantes a la hora de que ocurran inundaciones o no. Entonces, nosotros hacemos una previsión, van a caer tantos litros por metro cuadrado, y después eso puede tener unas consecuencias u otras dependiendo de la zona. Entonces sí que preocupa, evidentemente, porque en el País Vasco siempre, cada año tenemos alguna inundación, algunas importantes, y evidentemente nos preocupa. Gran Bilbao, Llodio. Sí, preocupa también mucho. ¿Tiene solución o no tiene solución? Son cíclicas y en los cauces no se puede trabajar. ¿Tiene solución o no? Si no hubiésemos hecho ninguna actuación en los márgenes de los ríos y en las zonas de inundación, en las llanuras de inundación, probablemente no habría prácticamente ningún problema con las inundaciones, salvo con las de tipo flash, tipo relámpago, que pueden pillarle a alguna persona en un momento concreto, en un sitio muy localizado. Pero el problema es que como la presión que hemos hecho sobre el territorio vasco es tan fuerte, vivimos 2 millones de personas en poquísimos miles de kilómetros cuadrados, entonces tenemos todas las vegas de inundación, las tenemos llenas de casas, o sea, todos los pueblos prácticamente, especialmente Vizcaya y Guipúzcoa, pues están llenos de casas. Y en Álava, pues también en algunas ocasiones, o sea, pues no hay más que recordar, pues que bueno, que lo que hemos visto en estas últimas inundaciones de algún polígono industrial, etcétera, ¿no? No es un polígono industrial aislado, es uno de los polígonos industriales más importantes de Álava, nada más y nada menos que Gamarra y Betoño, porque se aportó la solución en el cauce del río Alegría, pero estaríamos hablando de las zonas industriales más importantes de Álava, Gamarra y Betoño. Y gracias a que estaban los embalses, que tengo que decirlo, porque en esos momentos estuvieron entrando los embalses en el pico de avenidas, a los embalses fue del orden de 500 metros cúbicos por segundo, 500 metros, o sea, 500.000 litros cada segundo. Y no salieron más de 120 metros cúbicos por segundo de los embalses. Entonces eso hizo que por Vitoria no pasaran más allá de 180, 160 metros cúbicos por segundo. Si no, si el embalse hubiera sido logrado los 500 muchísimo más, pero es que si no tampoco se hubiesen hecho las obras que se han hecho. O sea, es un poco la pesadilla que se muerde la cola, ¿no? Hacemos una infraestructura hidráulica y luego detrás, bajo esa falsa seguridad que nos da el embalse, la obra, el enfocamiento, vamos detrás nosotros a aprovechar el terreno. Esta tarde-noche nosotros seguíamos la información de la presa segundo a segundo, centímetro a centímetro, Radio Vitoria informando a los alaveses por la situación que se vivió. Vosotros también estáis dando datos continuamente a SOS para que SOS supiera en qué momentos estaba, si había que informar o no a las poblaciones, si había que sacarlas o no. Por supuesto. En principio dando previsión meteorológica también. De todas maneras, tengo que decir que las condiciones meteorológicas no fueron tampoco tan adversas, ¿no? Ni tan extremas. Pero bueno, estaba la situación de que había llovido mucho, había nevado muchísimo también de antes. A partir de, no sé si eran las 12 de la noche, así, el tiempo,
salvó y con la campana, pero salvó la situación, dejó de llover. Sí, eso es lo que se preveía además. Ese día se dio una circunstancia muy especial y era que los modelos, cosa que no suele pasar muy habitualmente, pero que pasa, los modelos daban dos situaciones sinópticas totalmente diferentes, dependiendo del modelo cual fuera, el americano, el europeo o el que fuera, ¿no? Entonces, bueno, da la casualidad que ese día, esta gente que tengo aquí delante acertó. Dieron un pronóstico increíblemente bueno, de verdad. Lo que pasa es que no estábamos funcionando todavía de una forma operativa, pero, y que los otros modelos, vamos a decir la competencia, pero que bueno, que otras veces puede pasar lo contrario, que el otro modelo, bueno, pues estaba dando una cota de nieve muy baja que no se dio, ¿no? Entonces, bueno, pues... Antonio, te lo tengo que decir con total sinceridad, siguiendo la información desde aquí, nos decían, se estaba a 1 centímetro de que la presa se salga, que la presa no dé más abasto. Pero claro, desde interior, desde SOS Bellac, se daba a la población un mensaje de tranquilidad, diciendo que la situación estaba controlada, trabajando también sobre esas previsiones que vosotros aportabais. Pero uno no tenía todas consigo. Estaba ahí a un No sé si vosotros. No sé si vosotros No, también tenemos miedo. No, teníamos. De hecho se quedó ahí, estuvimos de alerta y una persona se quedó pues eso, para aislar los cauces, los ríos. Bueno, pero de todas formas, SOS Bellac tenía tanto las previsiones nuestras como las previsiones del Instituto Nacional de Meteorología. Estaba trabajando con las dos, estaba viendo en cada momento cuáles había, y sobre todo lo que en esos momentos ya, más que con predicción, lo que se trabaja es con vigilancia. Se sabía cuánto estaba lloviendo en cada sitio, se sabía qué caudal llevaban determinados ríos y se veía un poquitín cuál era lo que faltaba todavía por entrar, ¿no? Entonces, bueno, es cierto, el centímetro es el que estás comentando. Me sonaba un poco así, ¿no? Porque pero es para aguas ordinarias. Luego, a partir de ahí, entran las aguas extraordinarias, que eso nos ha comentado. Entonces, ya había un protocolo de actuación para esas aguas extraordinarias también laminarlas. Entonces, bueno, yo creo que esos días hizo un trabajo excelente, de verdad, lo digo sinceramente, porque estuve yo también allí metido y vi lo que hicieron, ¿no? Y la verdad es que se controló el sistema bastante bien. De hecho, al final no hay como tener información para poder controlar un sistema. Yo, no sé, me acuerdo en las inundaciones del 83. Se tenía información de, está lloviendo, que decía un radioaficionado, está lloviendo aquí en Orozco y tal. Y no se sabía nada más, ni cuánto, pues llueve muchísimo. Y otro lo llamaba, pues aquí en Durango ha dejado llover y tal. No sabía nada más, prácticamente nada, no había ni teléfono, no había nada. Hoy en día hay tantísima información que bueno, que la calidad de esa información te da una seguridad que antes no teníamos. Bueno, la pregunta del millón y por la cual habéis sido convocados a esta tertulia, Joseba, el tiempo que vamos a tener en Salaria de Semana Santa. Bueno, todo esto que hemos contado y todo este rollo, y ahora llega la hora de la verdad. O el clima de Euskal Herria del siglo XX. No, todavía lo preguntará mucha gente, no te creas. En principio, científicamente, pues ya te ha contestado antes, Onice, que a partir de 4 días... Por curiosidad, no habéis entrado en algún sitio. No, lo que ocurre es que, teniendo en cuenta la meteorología popular, y si tuviéramos en cuenta eso, pues hay refranes que muchas veces suelen acertar. Marzo mallea, cuando marzo mallea, mayo marcea, ¿no? Entonces, un marzo muy bueno estamos teniendo. Para buena cosa. Pero Semana Santa no está en mayo. Está en abril, tampoco está a finales de abril, pero es cuestión que no se puede contestar científicamente. Olinche, ahora, suelen decir los vitorianos, y solemos decir los alaveses, que Vitoria tiene dos estaciones, la de invierno y la de arranque. ¿Es así? ¿Tenemos verano aquí o no tenemos verano? Yo creo que sí, ¿no? Hay verano, hay 4 estaciones. Yo creo que sí. Sí. Bueno, yo paso más tiempo en Bilbao que en Vitoria, pero sí. Sí, lo que pasa es que es muy diferente, claro. ¿Hay un clima ideal? Me refiero a un punto del planeta que uno dice, esto es un clima ideal. Bueno, pues nosotros mismos no estamos en un punto malo, ¿eh? Creo que es uno de los climas ideales. Posiblemente hay una teoría por ahí que en la prehistoria, la zona en la que había población, pues era esta zona, era la zona del sur de Francia, era la zona del País Vasco, etcétera, y era por eso, era porque posiblemente vivimos en una de las zonas con clima muy templado. Hombre, pues quizás no nos podemos comparar con las islas afortunadas, ¿no? Respecto al tema, pero bueno, que vivimos en un clima ideal, con agua, sí, no tenemos problemas de agua en principio. Joseba, Olinche, José Antonio, nunca vive a gusto de todos y tenemos que terminar.
ya lo han escuchado. Si quieren conocer el tiempo de Semana Santa, tienen que estar atentos al domingo anterior. Entonces tendrán referencias sobre lo que pueda ocurrir el miércoles santo y saber cómo comenzará la Semana Santa. Muchas gracias a los tres. Desde luego que el tema da para 24 horas de radio, yo creo, sin ningún tipo de problemas. Han quedado muchas cuestiones pendientes, muchísimas cuestiones en las que trabajáis desde la Administración vasca y desde luego, ojalá en breve tengamos una información no solo como la que tienen los catalanes, sino incluso, si puede ser mejor, una información mucho más concreta de lo que va a ocurrir en nuestro país, y no solo para nuestro tiempo de ocio, para los agricultores, sino también para prevenir, que es otra de las materias importantes en la que vosotros trabajáis. A los tres, eskerrik asko. Eta zure hiru badakizue, datorren asteburuan hemen egongo gara berriz. Nun eta Radio Vitorian, Eusko Ikaskuntzaren mahai buru berri batian. Agur!